Mediante este medio, a través de este video, se pretende recrear un objeto de aprendizaje, la dispersión, que es un tema de la asignatura de estadística que se imparte en el sexto semestre en la Escuela Politécnica, instancia del sistema de enseñanza media superior en la Universidad de Guadalajara. Es un esfuerzo de su servidor Juan Alberto Rodríguez Sotomayor en el calendario de 2009A. Bienvenidos. Antes de cualquier indicación, sean bienvenidos. Se pretende que esta actividad que están por iniciar les deje conocimientos significativos en la unidad de aprendizaje de estadística, específicamente en el tema de dispersión. El trabajo comprende dos bloques: sustento académico, actividades de aprendizaje. Sustento académico es el nombre del primero, donde se expone el apoyo teórico que valida este trabajo. Específicamente se presenta un archivo de tipo PPT y otro de tipo Word, donde se presenta información sobre el tema, además de algunas preguntas con sus correspondientes respuestas y algunos ejercicios resueltos. Actividades de aprendizaje se constituyen mediante un video en formato AVI, en el que se explicita el manejo de conceptos matemáticos que en su mayoría los alumnos, aunque ya poseen, no se muestran capaces de utilizar, por lo que se intenta reconstruir a estos de tal forma que los alumnos puedan ser capaces de utilizarlos en la resolución de problemas. Autoevaluación. El aspecto metacognitivo es esencial en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que se aborda, aunque sea de un modo tangencial. Se anota una actividad integradora donde la información teórica se utilice en la solución de un problema real. La Academia de Estadística de la Escuela Politécnica y el tema de dispersión. Dispersión. Para definir a los conjuntos de datos, la más de las veces no basta con tan solo las medidas de tendencia central, sino que además se requiere de medidas que consideren la distancia entre los valores extremos. Se requiere de unas medidas que nos definan el grado de alejamiento de las calificaciones con respecto a una medida de tendencia central. El desvío, que se define como la diferencia entre la media y la observación, o también entre la observación y la media, es la medida que nos permite comprender otras como el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. De ellas, las más comunes son la varianza y la desviación estándar, a diferencia de la desviación media, que no es muy utilizada. Las fórmulas para calcular estas medidas de dispersión las tenemos a la vista. Nos damos cuenta que se utilizan fórmulas para datos aislados y para datos agrupados. La diferencia sería básicamente que para datos agrupados utilizamos el factor F, es decir, las frecuencias. Para calcular los datos aislados no requerimos conocer las frecuencias. Ahí tenemos pues las fórmulas para calcular la desviación media, la varianza y la desviación estándar. La media aritmética también se anota, aunque no es propiamente una medida de dispersión. Vamos a ejemplificar con un simple ejercicio de aplicación. En un proceso de fabricación masiva se tiene la medida en centímetros de un cierto artículo. Tenemos la medida en centímetros y tenemos el número de unidades. La medida en centímetros serían pues los intervalos. El número de unidades sería las frecuencias. Vamos a encontrar la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Para encontrar la desviación media, ¿qué tenemos que hacer? Pues tendríamos que construir una tabla similar a la que estamos analizando. En la columna izquierda
tenemos los intervalos 60, 62, 62, 64, tenemos los intervalos. En la siguiente columna tenemos las frecuencias. En la tercera columna tenemos el valor de la marca de clase, que viene siendo el valor medio de los intervalos. Así, 60, 62, valor medio es igual a 61, 62, 64, valor medio es igual a 63. Como tenemos intervalos, tenemos pues valores agrupados. Vamos a proceder primero a calcular la media aritmética. Para ello multiplicamos f por x, es decir, 5 por 61 igual a 305. 18 por 63 serían 1134. Así calculamos los productos y después los sumamos. La suma sería igual a 6530. Esta sumatoria la tenemos que dividir entre el número de frecuencias y no entre el número de intervalos. Repetimos, se divide entre el número de frecuencias, que serían 100. Se tienen todos que la media aritmética va a ser igual a 65.3. Ya conocemos la media aritmética, vamos a encontrar la desviación media. Y para ello necesitamos manejar desvíos. El desvío en el primer intervalo sería 61 menos 65.3, que serían menos 3.7. Solo que para fines de enseñanza vamos a prescindir de los decimales y el valor lo cerramos. Entonces sería 61 menos 65 igual a menos 4. Para el intervalo 2 sería 63 menos 65 igual a menos 2. Luego estaría 0, 2 y 4. Podemos observar en primera instancia una dificultad, que tenemos valores negativos y por lo tanto, si quisiéramos sumar estos desvíos, la suma sería igual a 0. Como hay valores negativos y valores positivos, se anulan entre sí y la suma sería igual a 0. Esta sumatoria nula, esta sumatoria igual a 0, no nos es muy útil en un proceso matemático, por lo cual tenemos que idear una forma de poder manejar este desvío de manera racional. ¿Cómo se puede hacer? Hay varias maneras. La primera forma que podemos utilizar es utilizando valores absolutos. Como podemos ver en la tabla, los valores absolutos se representan mediante segmentos verticales situados a la derecha y a la izquierda. Aquí vemos donde dice desvío que tenemos un segmento vertical a la izquierda y otro a la derecha. Esto indica que son valores absolutos. Los valores absolutos simplemente proceden eliminando los signos. Así el menos 4 se convierte en 4, el menos 2 se convierte en 2 y de esta manera se elimina la suma igual a 0. Pero tenemos más trabajo. Como tenemos datos agrupados, porque tenemos intervalos, tenemos que multiplicar estos desvíos por las frecuencias, es decir, sería 5 por 4 igual a 20, 18 por 2 igual a 36, y así tenemos los productos. Una vez encontrados los productos, tenemos que sumarlos. En este caso la suma es igual a 142. Y finalmente esta suma de productos la vamos a dividir entre el número de frecuencias, que son 100. Entonces la desviación media sería igual a 142 sobre 100, sería igual a 1.42. En esta situación, para encontrar la desviación media, utilizamos valores absolutos y anticipamos que esta forma de proceder no es muy ortodoxa, no es muy matemática, y será por esto que la desviación media no es muy utilizada. Vamos enseguida también a encontrar cuál es la varianza. Tenemos la tabla que se parece mucho a la anterior, donde dice centímetros, las frecuencias, las marcas de clase, los desvíos, pero a partir de este momento la tabla se hace diferente a la anterior. Este desvío se convierte en 16, el menos 2 se convierte en 4, el 0 sigue siendo 0, el 2 es 4, el 4 es menos 16. Esto significa que el desvío, para poder eliminar los valores negativos, ya no utiliza valores absolutos, sino que simplemente procede a elevar
al cuadrado, de tal manera el menos 4 pierde su valor negativo y se convierte en 16. El menos 2 también pierde su valor negativo y se convierte en 4. Entonces, esta forma de proceder es más ortodoxa, es más matemática, y también, debido a esta situación, la varianza y la desviación estándar son medidas que se utilizan ampliamente en temas estadísticos. Pero también tenemos valores agrupados y tenemos que multiplicar por las frecuencias. Se tiene pues que serían 5 por 16 igual a 80, 18 por 4 igual a 72, 42 por 0 igual a 0, 27 por 4 igual a 108. Luego sumamos la sumatoria 388, la dividimos entre 100 y este sería 3.88 el valor de la varianza. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, que sería raíz cuadrada de 3.88 igual a 1.97. Este es básicamente el procedimiento utilizado para encontrar la desviación media, la varianza y la desviación estándar cuando estamos manejando datos agrupados. Esta explicación se constituye en la